Muy buenas, seguimos en la Real Academia Nacional de Farmacia. Estamos ahora en el salón de diario de los académicos, donde esperamos a que se celebren las sesiones en los días normales. Y tenemos con nosotros a un académico de esta casa, que además es bibliotecario de la misma, que es don Antonio González Bueno. Don Antonio González Bueno es conocido, ha participado en varios ciclos, por lo tanto voy a hacer una presentación sucinta del mismo. Es catedrático de Historia, doctor en Biología, catedrático de Historia de la Farmacia en la Facultad de Farmacia y en la actualidad es el director del Museo de la Farmacia Hispana. También es el presidente de la Sociedad de Docentes de Historiadores de la Farmacia y el presidente de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia. Tiene, como es evidente, pues un currículum amplísimo y de una muy alta calidad, lo que le ha servido, además de para ser académico de esta casa, para ser académico correspondiente de la Academia de Doctores de España y de la Academia de la Historia. Su obra destacan dos aspectos fundamentales, que es la historia de la industria farmacéutica y la historia de la botánica, además de que se ha dedicado a otras muchas cosas, por lo cual pues, ha obtenido muchos premios, los más destacables de los cuales yo creo que debe ser la medalla Scheller. Hoy va a hablarnos de la novedad americana a través de los textos de los cronistas de Indias, los viajeros y difusiones de su materia médica, es decir, un tema medular del Renacimiento y un tema del que él es muy conocedor precisamente como historiador de la botánica. Don Antonio, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Puerto, por sus amables palabras. En 1554, de la imprenta de Juan Lacio, cita en Amberes, salió de Tórculos la parte primera de la Crónica del Perú, que publicara Pedro Cieza de León. La obra incluía un mapa desplegable donde se aprecia una nueva imagen del mundo. Esta nueva visión de los territorios ultramarinos no se limitó a la estrictamente geográfica. Los conceptos en torno a la naturaleza y a su uso conocieron también cambios importantes. En buena parte por la diversidad y la riqueza del mundo vegetal, el cual contó con la gran ventaja que supone su posible cultivo. Un cultivo mucho menos complejo que el animal. Asunto este de importancia conocida la escasa difusión de las noticias transmitidas por los primeros cronistas y exploradores del XVI. De modo que muchos de los naturalistas europeos supieron de la existencia de vegetales americanos por su presencia en huertos y jardines, sin conocer realmente su procedencia geográfica. Las plantas americanas hermosearon los jardines de las cortes de Europa. Jardines ornamentales, jardines medicinales, jardines agrícolas, jardines para la enseñanza, y todos ellos en la doble esfera de lo público y lo privado, tan difícil de discernir en algunos casos. En esta, como en tantas otras ocasiones, el desarrollo de la ciencia corrió por los caminos del poder y del lujo, del coleccionismo y de la ambición económica. Conceptos en principio muy alejados de las sendas a las que el mundo de la investigación actual nos tiene acostumbrados. Nos ocuparemos en esta ocasión de analizar las vías a través de las cuales las plantas americanas se divulgaron en la Europa renacentista. Atenderemos a los primeros autores que señalaron la originalidad de la flora del Nuevo Mundo frente a la vieja Europa y a los esfuerzos de la corona española por inventariar las producciones de los territorios coloniales. El Nuevo Mundo representó, incluso antes de su descubrimiento por los europeos, ya desde la premonición misma de la empresa,
la esperanza mítica de la tierra de la fecundidad, de la riqueza, de la fertilidad, de la abundancia, en suma. Un espacio terrenal hecho realidad en tierra tangible. Jauja, El Dorado, Manoa, el Gran Paiti y tantos lugares legendarios, reflejos de la utópica mentalidad con que se afronta el conocimiento de las nuevas tierras. Un análisis de los textos atribuidos a Cristóbal Colón avala esta hipótesis. En ellos, el binomio oro y especias acompaña formando unidad a las descripciones que ofrece del nuevo territorio. El viernes 19 de febrero de 1492 escribirá el almirante en su diario: «Ni se me cansan los ojos de ver tan fermosas verduras y tan diversas de las nuestras, y aun creo que hay en ellas muchas hierbas y muchos árboles que valen mucho en España para tinturas y para medicinas de especería, mas yo no los conozco, que llevo en ello grande pena». El texto no tiene desperdicio. El almirante no conoce las plantas, mas ya sabe que gozarán de gran precio en España. Quien lamenta desconocer ese viernes las plantas útiles en especiería, no dudará en escribir en la anotación del domingo 21 de octubre: «Ayer conocí del guinaloe y mañana he determinado de hacer traer a la nave 10 quintales». Pocos días después, el lunes 5 de noviembre, será el contraalmirante de la Niña quien escribirá: «Había hallado almáciga, mas no traía la muestra porque se le había caído». Es evidente la confusión entre los vegetales observados y los que los expedicionarios intentaban encontrar. Como en tantas otras ocasiones, el deseo enturbió la visión de la realidad. Este y otros ejemplos que podemos traer a colación muestran una misma imagen de la naturaleza americana. América es la tierra donde se encuentra y en abundancia los materiales ansiados en la metrópoli. Si se quiere, puede verse en estos primeros escritos sobre la naturaleza americana un cierto carácter propagandístico al que nunca hizo ascos el almirante. Mas tales visiones del mundo americano también están presentes en otros viajeros, aún con mayor formación técnica. Baste pensar en los escritos de Diego Álvarez Chanca, el médico que acompañó al almirante en su segundo viaje transoceánico, quien también encontró almáciga en territorio antillano e incluso estableció en Sevilla una factoría para la comercialización de las especies americanas. Textos como De Orbo 9 décadas, debido a la pluma de Pedro Marter d'Angleria, un comentario del descubrimiento escrito en latín, lo que contribuyó grandemente a su difusión europea, y los de otros cronistas inéditos o publicados en castellano, lo que dificultó su difusión, ponen de manifiesto que América es la tierra donde se encuentra y en abundancia los materiales ansiados en la metrópoli. Las plantas de América, un territorio inexistente en los textos antiguos, deberían ser similares a las de las tierras de las lejanas Indias orientales. Suponer que constituían elementos diferentes era tarea ardua para la que aún no estaban preparados las mentes de sus primeros estudiosos. Estos se empeñan en identificar las plantas fabulosas de las que escribieron los clásicos con las novedades descritas por los cronistas y viajeros, o, en el mejor de los casos, se ocupan de realizar una descripción basada en su similitud con un elemento europeo que les es familiar. Vaya por delante que en lo que a los textos impresos respecta, el descubrimiento de la naturaleza americana nos llegó a los europeos a través de dos vías, separadas en el tiempo. En un primer periodo, el que media entre la noticia del propio descubrimiento colombino y el comienzo de la segunda mitad del XVI, la información nos viene a través de las descripciones legadas por viajeros y cronistas. En un segundo periodo, desde los años 40 del siglo XVI hasta los comienzos del XVII, comenzarán a editarse algunos textos, generalmente a cargo de médicos y jardineros, en los que el mundo vegetal americano empieza a ocupar un espacio, agrupadas sus producciones en función de extrañas analogías,
con las similares del viejo continente, en aquellos textos que difundieran los clásicos, Mesué, Serapio o Avicena, entre otros. Si tuviéramos que recurrir a una sola figura para analizar la impronta de la naturaleza americana en los textos europeos, en los inmediatamente posteriores al descubrimiento colombino, esta habría de ser la de Gonzalo Fernández de Oviedo, encargado por el propio emperador Carlos V en 1532 de redactar una historia general del Nuevo Mundo, un territorio que el cronista había recorrido en distintas ocasiones y del que había dado a la luz un sumario de la natural y general historia de las Indias, impreso en Toledo por Ramón de Petrás en 1536. La primera parte de su Historia General y Natural de las Indias, la única que se publicó en vida del autor, salió de los talleres sevillanos de Juan de Groberger en 1535. El sumario fue pronto traducido al italiano y la Historia General lo fue poco después, fruto de las estrechas relaciones comerciales del autor con un importante grupo veneciano, entre los que se encontraban Giambattista Ramusio, Girolamo Fracastorio y el cardenal Pietro Bembo. En lo que a nuestros intentos interesa, la historia de Fernández de Oviedo menciona un centenar de plantas americanas, la mayoría de ellas comestibles, pero también un buen número de medicinales y algunas otras maderables o tintóreas. En sus páginas quedan convenientemente descritos el maíz, las batatas, el ají, el palo de Brasil, el mamey, las chirimoyas, el cacao, la bixa, la pitaya, el aguacate, el tabaco, las piñas americanas, el guayaco, las avellanas purgantes de Santo Domingo y tantos otros. En sus descripciones, bien cuidadas, profusas en nombres vernáculos, incluso con algún dibujo representativo, Gonzalo Fernández de Oviedo se esfuerza por asimilar la riqueza florística del Nuevo Mundo con la ya conocida en el Mediterráneo del que procede. A Gonzalo Fernández de Oviedo seguirán otros cronistas y viajeros quienes ofrecieron nueva información sobre la flora americana, ampliando el territorio y por ende la diversidad de la naturaleza conocida. Los nombres del jerezano Álvar Núñez Cabeza de Vaca, del soriano Francisco López de Gómara o del pacense Pedro Cieza de León no han de faltar en cualquier nómina sobre los interesados en la naturaleza americana. Para todos ellos, la naturaleza del Nuevo Mundo es un remedo de la presente al otro lado del mar océano. Para leer un libro en el que quedara patente la originalidad de la flora y fauna americana, debemos esperar a que en 1590 viera la luz en la imprenta sevillana de Juan de León la historia natural y moral de las Indias escrita por el vallisoletano José Acosta. Un auténtico esfuerzo de reflexión personal sobre el mundo natural a su alcance, con el que se logra una interpretación original de la diversidad biológica del mundo americano. 20 años antes de que José de Acosta diera a las prensas su Historia Natural y Moral del Nuevo Mundo, en enero de 1570, Felipe II había nombrado a Francisco Hernández como protomédico general de nuestras Indias, islas y tierra firme del mar Océano, con la orden expresa de que en la primera flota que de estos reinos partieren para la Nueva España os embarquéis y vais a aquella tierra primero que a otra ninguna de las dichas Indias, porque se tiene relación de que en esta hay más cantidad de plantas, de hierbas y otras semillas que en esta otra parte. Se trata del primer intento de la corona española por conocer de manera institucional las producciones de sus territorios coloniales. La elección de Francisco Hernández no fue casual. Bachiller en medicina en la Universidad de Alcalá en 1530, herborizó con su colega Juan Fragoso por Andalucía en 1535. Entre 1556 y 1560 fue médico en el monasterio de Guadalupe, en Extremadura, donde tuvo a su cuidado el jardín botánico. Mantuvo vínculos personales con Juanelo Turriano, con Juan de Herrera y con Benito Arias Montano, entre otros, y había trabajado en el Hospital de la Santa Cruz de Toledo antes de trasladarse a la corte,
donde sirvió durante algún tiempo previo a su partida para Nueva España. Parecen justificaciones suficientes el comentario con que Felipe II hace acompañar su nombramiento. Por la noticia, escribe, y por la experiencia que de cosas semejantes tenéis, y para que acatando vuestras letras y vuestras ciencias, y lo que nos habéis servido, y esperamos que nos sirváis en esto que vais a emprender. A primeros de septiembre de 1570, Francisco Hernández partió acompañado de su hijo Juan y del geógrafo Francisco Diéguez del puerto de Sevilla. En noviembre se encontraba ya herborizando en Santo Domingo. Tras un breve tiempo en La Habana, llegó al puerto de Veracruz a finales de enero de 1571. Allí desembarcó y viajó a la Ciudad de México. Nos consta su relación con Francisco Bravo, Alonso López de Hinojosa y Agustín Farfán, autores de textos sobre la terapéutica mexicana, y con algunos otros profesionales como Pedro López, Francisco Toro y Juan de Unza, conocedores de la práctica indígena. Recorrió la Altiplanicie Central, viajó al Mar Austral y visitó Oaxaca, Michoacán y Pánuco. Con la colaboración de 3 pintores indígenas, Antón Elías, Pedro Vázquez y Baltasar Elías, y la información compilada de los médicos nativos de las áreas que visitó, para septiembre de 1574 concluyó 10 volúmenes de dibujos de plantas y animales, a los que acompañaban los correspondientes textos sobre la historia natural de México, además de otros sobre las antigüedades de la Nueva España. Los originales de su obra, en 16 volúmenes, salieron de Veracruz en 2 cajones con la flota de marzo de 1576. Francisco Hernández pasó a Veracruz y embarcó en marzo de 1577 con 22 tomos de libros, 78 talegas de simientes y raíces, 8 barriles y 4 cubetas con árboles y hierbas medicinales mexicanas, que junto con los 16 volúmenes ya enviados, recogían los 7 años de exploraciones entre 1571 y 1577. Tras su llegada a Sevilla, procedió a plantar en el Alcázar las plantas y semillas traídas de México, labor que concluyó en el septiembre de 1577. Sabemos del interés regio por hacerse presentar estos árboles exóticos y del posterior permiso para que estos fueran plantados en los jardines de los Reales Alcázares de Sevilla al cuidado de su alcaide, entonces Enrique de Guzmán, el segundo duque de Olivares. Francisco Hernández siguió viaje a la corte. Se avecindó en Madrid, en el barrio de Santiago, y a finales de 1577 presentó un memorial a Felipe II, donde enumeraba los trabajos realizados y los libros concluidos. Las siembras de Francisco Hernández tuvieron tan aciago destino como el resto de su obra. El inmenso trabajo del toledano debió ser considerado un informe para la corona. No sería él el responsable de hacer pública la diversidad del mundo americano. En lo que a la difusión de la obra se refiere, el salto cualitativo que significa interpretar la originalidad de la flora y fauna vendrá, como hemos visto, de la pluma de José de Acosta. Pero para estos años del último cuarto del XVI, algunas novedades del mundo americano ya habían alcanzado Europa y se distribuían en vivo entre los jardines de nobles españoles e italianos, flamencos y alemanes. Las novedades americanas llegaron por una u otra vía a los jardines renacentistas europeos. Los botánicos se ocuparon de estas plantas exóticas sin precisar origen ni nombre vulgar, pues no les era conocido. La divulgación de estos nuevos productos corre pareja a la labor que realizan nuestros cronistas, pero ocurre de modo independiente, sin que las descripciones de los estudiosos sean tenidas presentes por los botánicos europeos. Por otra parte, en un fenómeno cronológicamente coincidente con los nuevos materiales americanos en Europa, el mercado del libro botánico conoce unos drásticos cambios. Los toscos herbarios medievales que florecieron en las ciudades europeas de finales del XV y a quienes debieron no poco de sus ganancias los libreros editores del momento,
dejarán paso a nuevos herbarios, más refinados en su composición y en el dibujo, más acordes con las exigencias del mercado. Los viejos herbarios medievales ofrecen representaciones sumamente esquemáticas, erróneas en sus detalles y con deformidades y anormalidades que dificultan en extremo la identificación del vegetal. Son copias degeneradas de los manuscritos clásicos griegos. Sus ilustraciones enfatizan las cualidades decorativas sobre las específicas del vegetal, hasta el extremo de que en no pocas ocasiones los mismos tacos hilográficos fueron usados para representar distintos vegetales. Flores y hojas ambiguas, plantas carentes de matices, a las que se les imponen unas simetrías imposibles, alejadas de la percepción real, y en la que la impronta mitológica cobra una presencia bien notoria. ¿Cómo olvidar los narcisos con cabeza humana o las raíces de mandrágora antropomorfas que proliferan en las páginas de estos Hortus Sanitatis? No son estos los textos que requerían los sanitarios y comerciantes renacentistas, para quienes la identificación de la planta no era objeto de lujo, belleza o prestigio social, sino una necesidad básica de su trabajo. La renovación del libro botánico se produjo en las imprentas alemanas. En los talleres de Johann Scott en Estrasburgo vio la luz entre 1530 y 1536 el Herbarum Vivae Icones, con texto de Otto Brunfels y grabados hilográficos de Hans Beditz el Joven, un discípulo de Alberto Durero, quien realizó los diseños directamente sobre el natural. El éxito de esta obra tuvo pronta continuación en el De Stirpium Historium, impreso en los tórculos de Michel Isingrin en la Basilea de 1542, a formato folio y con un texto debido a la pluma de Leonard Fuchs. Ambos libros marcan los nuevos requisitos exigidos desde entonces a la iconografía botánica: verosimilitud en la forma y en el hábito de la planta, exactitud en el dibujo y la incorporación de algunos detalles, flores o frutos que resultaran significativos. No ha pasado desapercibida para algunos historiadores la relación entre el movimiento reformista y la producción de estos libros ilustrados, donde todas las plantas, hasta las más comunes, las herba nude de Brunfels, tienen cabida, de manera paralela al esquema de salvación propuesto por la Reforma, donde todos los hombres, hasta los más humildes, pueden establecer una relación directa con Dios sin la necesaria intermediación de la Iglesia. En 1536 se imprime en París De Natura Stirpium, una obra firmada por Jean Rouelle, en la que comienzan a darse cita algunas especies americanas. Dos maderas, los palos de Guayaco y de Brasil, se mencionan junto al ébano, si bien el palo de Brasil se alude ya a su utilidad como colorante. En el capítulo dedicado al mijo se comenta un Milium sarracenium, el mijo de los sarracenos, cultivado en los jardines franceses y cuya introducción en el país galo data en torno al 1520. La descripción no deja lugar a dudas. Se trata del maíz, si bien su origen, como ocurrió durante muchos años, permanecerá en el anonimato, confundiendo su procedencia americana con la del lejano Oriente. La obra de Rouelle conoció una pronta reimpresión en Basilea, en los talleres de Frobenius, apenas 2 años después de la edición Príncipe, en 1538. De estos mismos tórculos habría de salir en 1542 uno de los clásicos de la botánica alemana, De Historia Stirpium, publicado bajo la autoría de Leonard Fuchs. En él figuran 3 vegetales de origen americano que debió ver cultivados en su Alemania natal, a los que denominará Siliquastrum, Tagetes y Turcico frumento. Estas 3 plantas americanas, la pimienta del Cáucaso, los claveles de Indias y el maíz, estarán presentes en otro de los clásicos germanos, el Das Kräuterbuch, publicado por Hieronymus Bock en 1539, inicialmente carente de ilustraciones y con imágenes desde la edición de 1546. Por estos mismos años, los centrales del XVI, se imprimen en Venecia los Commentarii a Dioscórides, elaborados por Pietandrea Mattioli en su primera versión italiana, pronto conocidos en una traducción española efectuada por Andrés Laguna. En este texto, no podría ser de otro modo,
se incorporan también algunos comentarios a plantas americanas, aunque sin precisar su procedencia geográfica y de manera general englobados dentro de capítulos dedicados a plantas bien conocidas por los tratadistas europeos. El guayaco, la zarzaparrilla, los tomates, unas calabazas indianas, los claveles de Indias, rápidamente extendidos por los jardines europeos, el nopal americano y, por supuesto, el maíz, una planta ya bien conocida en la Europa de esos años centrales del XVI, tienen presencia en este texto. Y en general este es el conocimiento de las plantas americanas del que disponen en la primera mitad del XVI los autores europeos. Apenas unas cuantas plantas de origen desconocido y cuya utilidad varía desde lo ornamental a lo alimenticio, con algunos guiños a lo medicinal y cuya facilidad de aclimatación en los jardines ha permitido que comiencen a ser descritas junto al resto de la flora europea. Cabe preguntarse por qué la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo y otros cronistas de Indias no fue conocida y utilizada por los botánicos europeos de su época. La respuesta no es sencilla, pero es probable que estos textos no llegaran a despertar la atención de los botánicos por dedicarse a temas de interés más general que la sola descripción de las especies vegetales. En la común opinión de los renacentistas fueron consideradas crónicas de un descubrimiento, justificación patria de un hecho histórico, no obras de historia natural. La descripción del vegetal para los renacentistas pasaba de algo más que la mera sinopsis, no siempre completa, de su hábito. Era necesario conocer las cualidades de su temperamento si se trataba de un simple medicinal, o las condiciones de cultivo si se refería a una planta ornamental o comestible. Datos estos no siempre presentes en las crónicas de los primeros viajeros. No estaba en la mente de los botánicos renacentistas revisar minuciosamente las crónicas de la conquista para encontrar, acaso levemente sugerido, el nombre vernáculo de las plantas que veían crecer en sus jardines. Mucho más fácil resultaba asimilarlas a alguno de los desconocidos vegetales enumerados en los tratados clásicos. Y esto fue lo que hicieron. Habrá que esperar a la aparición de los dos libros de Nicolás Monardes, obra impresa en la ciudad de Sevilla en 1565, para disponer de textos dedicados en exclusividad a la descripción de simples medicinales procedentes de Indias occidentales. El mérito de este médico sevillano será proclamar la diferencia de origen entre las drogas orientales y las occidentales, reclamando para las americanas la legitimación de su procedencia. Utiliza para ello la autoridad de Aristóteles, para asegurar que no todas las tierras dan las mismas plantas y frutos. Las descripciones de Monardes son en ocasiones menos detalladas y completas que la de algunos cronistas que le precedieron, en particular Gonzalo Fernández de Oviedo, cuya obra parece no conocer. ¿Dónde reside, pues, su éxito? La fama de Monardes se debe al modo de presentar la utilidad del vegetal, en consonancia con las necesidades requeridas por los botánicos y terapeutas renacentistas. A esto se añade un factor más: su pronta traducción latina por obra de Charles de Leclerc. Nicolás Monardes vio publicada su obra en dos partes. La primera en Sevilla, en 1565, en casa de Sebastián Trujillo. La segunda en 1571, en los tórculos de Alonso Escribano. Y una reedición conjunta en 1574, con el título que pasaría a ser definitivo: Primera y segunda y tercera partes de la historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales que sirven de medicina. De nuevo a cargo de Alonso Escribano. Este mismo año, Charles de Leclerc daba a la imprenta de Plantino la traducción latina de la primera parte con el título De Simplicibus Medicamentis Occidentali India Delatis Quorum in Medicina Usu Est. Y en 1582 ofrecería desde la misma imprenta una reedición conjunta de las dos. Tras la publicación de las primeras traducciones de Monardes en la prestigiosa y poderosa imprenta de Plantino en Amberes, su difusión por Europa, que ya había comenzado con éxito mediante la traducción directa del español, llegará a generalizarse.
usando la edición latina de los primeros libros sobre plantas americanas adaptada por Lecluse. Aníbal Berganti realizó una versión italiana impresa en Venecia en 1575, reimpresa 6 años después, y Antoine Colin preparó sobre la edición latina una versión francesa impresa en 1602 y nuevamente publicada en 1619. No cabe pensar que todas las plantas americanas se presentaran como tales en la obra clusiana, pese al avance que esto significa. Aún insistirá en asimilar la flora descrita por los clásicos grecolatinos a algunas de estas producciones, tal el aguacate que le enseñó Juan Plaza en Valencia y cultivó Simón Tobar en Sevilla, del que pese a reconocer su procedencia americana, se empeña en sinonimizar con un árbol egipcio descrito por Teofrasto, una persea, sin recoger el magnífico testimonio de Gonzalo Fernández de Oviedo. Tanto Juan Plaza como Simón de Tobar dispusieron de sendos jardines privados, no parcos en plantas americanas, a cuyos materiales tuvo acceso Carlos Clusio, Charles de Lecluse, viajero por tierras españolas entre 1563 y 1565 como preceptor de Jacobo Figer. Ambos, junto a otros tratadistas y terapeutas renacentistas, compartieron sus intereses botánicos y farmacológicos. Simón de Tobar, además, actuó como mercader de drogas americanas, incluso envió a alguno de sus hijos a las Indias para que operaran como sus factores. Un comercio que compatibilizó con la trata de esclavos. El comercio fue de singular importancia, una herramienta que llevó a estos interesados en las drogas occidentales a premonizar su estudio, en particular su actividad terapéutica. No parece que Simón de Tobar y Charles de Lecluse llegaran a conocerse personalmente. La relación entre ambos estuvo favorecida por su común amistad con Benito Arias Montano durante la estancia del pacense en Amberes, en el ambiente de la familia Caritatis, un grupo religioso espiritualista liderado por el editor Christophorus Plantinus. El jardín de Simón de Tobar, como el resto de los jardines de los humanistas renacentistas, formaba parte de un gabinete de curiosidades, un espacio destinado a impactar al observador, un lugar donde conservar esas cosas que los antiguos nunca conocieron, en acertada expresión del viajero francés coetáneo Jean de Lery. Espacios erigidos como imitaciones del paraíso terrenal por descubrir que representaba a América en el imaginario europeo. Buena parte de las piezas de estos gabinetes proceden del comercio de curiosidades, un negocio lucrativo alrededor del cual se tejió durante el siglo XVI una red comercial en la que la poderosa familia Figer asumió un rol destacado y al que ni Simón de Tobar ni Charles de Lecluse fueron ajenos. Piénsese en la relación comercial mantenida entre el médico sevillano con Bernardo Paludano, un holandés implicado en este negocio de las maravillas, propietario él mismo de un exquisito gabinete de naturalia, descrito con admiración en 1603. Tras la publicación de la obra de Lecluse, los autores europeos de tratados de plantas comienzan a sentirse deudores de la obra de Nicolas Monardes. Así lo reconoce expresamente el naturalista francés Jacques Delechamps en su Historia Generalis Plantarum, compilada e impresa en Lyon en 1587, o Matías de Lovell, botánico de origen flamenco, autor del Plantarum seu Stirpium Historiae, salido de los tórculos de Amberes en 1576. Entre tanto, los jardineros europeos se ocupan de cultivar, no sin esfuerzo y solo allí donde el clima lo permiten, girasoles, tomates, patatas, capuchinas o dondiegos. Desde el puerto de Sevilla, las semillas se extienden hacia los territorios de Italia y Flandes, sus dos zonas de influencia directa, y desde aquí se dispersan por el resto de Europa. Se encargan de ello los príncipes y personajes que las utilizan como regalos de corte, pero también los mercaderes, jardineros y terapeutas interesados en las nuevas producciones americanas. El conocimiento de la naturaleza vegetal americana se difunde, como vemos, favorecido por su carácter medicinal, mas la aclimatación del producto se vincula a su carácter comestible u ornamental.
y esta disociación tendrá su interés por cuanto mientras los comestibles y ornamentales llegaron a ser bien conocidos y utilizados desde el siglo XVI, las plantas medicinales carecen de buenas descripciones botánicas, repitiéndose, incluso en las farmacopeas españolas del XVIII, el mismo intento de localizar en tierras americanas las producciones de las Indias orientales. En definitiva, a comienzos del XVII, los comerciantes europeos disponían de textos donde cotejar las nuevas producciones americanas con las que negociar, y los terapeutas comenzaban a tener noticia, no siempre acertada, sobre la utilidad medicinal de las novedades procedentes de la rica botica americana. En la imprenta plantiniana quedaba finalizada la tarea iniciada con el siglo, la de proporcionar textos de utilidad para los comerciantes donde quedaran convenientemente tipificadas las mercancías procedentes de los dos mundos, no solo de América, también de las Indias Orientales, donde los viajeros portugueses ofrecen compilaciones similares a las proporcionadas por los españoles de las tierras americanas. Las plantas americanas se han introducido en el arte y por ende en la cultura europea. Sirva como muestra el impresionante florero de Tomás Yepes, perteneciente a la colección del gobierno del Principado de Asturias, que representa nardos americanos, clavelones de Indias, dondiegos de noche y unas espléndidas pasionarias en perfecta unión con plantas mediterráneas como ortigas, albahacas o pancracios marítimos. Una sincronización florística que marca la integración entre las floras de ambos lados del Atlántico. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio, por esta exposición hermosísima en su fondo y en sus formas. Para los que somos aficionados a la botánica, pues un auténtico placer. Esta exposición, desde mi punto de vista, además contesta una pregunta que se lleva haciendo desde el siglo XVIII el mundo y que empezó Masson de Morvilliers, y es que ha dado España al mundo. Da una idea de cómo en la conquista intervino la ciencia europea, y eso que desentrañó la ciencia europea se transmitió también al resto de Europa y establece pues, la diatriba que está en la actualidad sobre el colonialismo ecológico, de la cual yo no estoy en absoluto de acuerdo, y también la polémica sobre el traslado y el viaje de materias entre ambos mundos. Explica también cómo esta ciencia europea se transmitió al Nuevo Mundo y en el Nuevo Mundo también se desarrolló. En resumen, una conferencia hermosa que, aparte de lo que dice en sí misma, permite otro tipo de lecturas y otro tipo de reflexiones. Por todo lo cual, pues doy las gracias a don Antonio y a todos ustedes, como siempre, les invito a que continúen con nosotros en días sucesivos. Muchas gracias.